Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 6. Jesús como profeta, sacerdote y rey. Jesús es llamado príncipe de paz. Nuestro problema es que queremos la paz sin el príncipe. Las profecías del Antiguo Testamento anuncian a la persona de Jesús no solo como el Mesías que había de venir, sino también en sus diferentes oficios de profeta, sacerdote y rey. Dentro del pueblo hebreo había tres funciones u oficios claramente identificados. Profeta, alguien elegido por Dios para hablarle al pueblo de parte de Dios. Sacerdote, alguien descendiente de Leví que le hablaba a Dios de parte del pueblo. Rey, idealmente era alguien ungido por Dios. David, por ejemplo, para gobernar la nación. De acuerdo con la palabra de Dios, Jesús vino a llenar esas tres funciones a la vez. Jesús como profeta. La función número uno del profeta no era revelar el futuro, lo cual sería una función secundaria, sino exponer la voluntad de Dios. De Jesús podemos decir que fue un gran profeta. De hecho, no fue solo un gran profeta, sino que ha sido el más grande de todos los profetas. Y lo fue al exponer mejor que nadie la voluntad de Dios y al profetizar cosas todavía por venir. Aunque Jesús hizo predicciones acerca del futuro, él vino principalmente a traer al pueblo un mensaje de parte de Dios, el mensaje de salvación, y por lo tanto podemos decir con propiedad que él ejerció la función de profeta. Una y otra vez Jesús afirmó que él no había venido ni hablaba en su propio nombre. Durante su ministerio en la tierra siempre le habló al hombre de parte de Dios Padre, al igual que los demás profetas que nunca hablaron en su propio nombre, sino en nombre de aquel que los enviaba. Los siguientes versículos atestiguan cómo Jesús lo hizo. Juan capítulo 5, versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan capítulo 5, versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El pueblo de Israel había tenido diferentes profetas, pero ellos esperaban a uno especial, superior a los anteriores. Lo llamaban el profeta, no uno más, sino el profeta esperado. Lo esperaban con tanta seguridad porque les había sido prometido y ellos confiaban en la promesa de Dios. Dios dijo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19 lo siguiente. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, mis palabras que él ha de hablar en mi nombre. Este profeta sería Jesús. No cualquier persona podía hacer las veces de profeta porque había ciertos requisitos que cumplir. Tres condiciones para calificar como profeta. El profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Jesús lo fue. 38 veces se menciona en el Evangelio de Juan que Jesús fue enviado por Dios. Juan capítulo 2, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir, he de hablar. 2. El profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. Esa era la función primordial y Jesús la hizo tal como lo revelan los versículos siguientes. Juan capítulo 6 versículos 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.
El profeta tenía que ser infalible al hablar en nombre de Dios, como leemos a continuación. Deuteronomio capítulo 18 versículos 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Jesús fue infalible al hablar. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Sus palabras fueron y permanecen infalibles. Jesús mismo afirmó que él era profeta. Lucas capítulo 4, versículo 24, Lucas capítulo 13, versículo 33, Juan capítulo 4, versículo 44. Y el pueblo mismo reconoció además la misión profética de Jesús. Mateo capítulo 21, versículos 10 al 11. Juan capítulo 6, versículo 14 y Juan capítulo 7, versículo 40. Aplicaciones prácticas. En el día de hoy son muchos los que se levantan y se autodenominan profetas sin nunca haber sido ungidos por Dios como tales y sin tener la habilidad de hablar infaliblemente de parte de Dios como hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando alguien que se denomina profeta hace una profecía, esta debiera ser registrada para luego comprobar si se cumple al pie de la letra, como lo estipula Deuteronomio capítulo 18 versículos 20 al 22. Si no ocurre así, puede probarse que ese profeta ha hablado con arrogancia y por lo tanto ha hablado de manera falsa. Muchos son los falsos profetas que hay entre nosotros. Jesús como sacerdote. Desde el Antiguo Testamento Dios instituyó la función sacerdotal con el objetivo de que el sacerdote representara al pueblo delante de Dios y que le hablara a él en representación del pueblo. En principio esta función le fue dada a Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote, tal como aparece en Números capítulo 18 versículo 1. Pero luego le fue dada también a los levitas, tribu a la que pertenecía Aarón, como revela el siguiente pasaje. Números capítulo 18 versículo 2. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. El sumo sacerdote escogido por Dios, Hebreos capítulo 5 versículos 1 al 4, tenía la santa tarea de ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo y esto lo hacía una vez al año, el día de la expiación, Levítico capítulo 16. Pero para hacerlo tenía primero que purificarse ofreciendo un sacrificio por sus propios pecados. Cristo, por ser santo en su misma esencia, pudo llenar una vida santa en la tierra y por tanto entrar a la presencia misma del Dios Altísimo y ofrecer su propia vida en sacrificio por los pecados de todos. De este modo ejerció la función de sacerdote. Una de las diferencias del sacerdocio de Cristo con los sacerdotes del Antiguo Testamento es el hecho de que Cristo no tuvo que ofrecer nunca sacrificios por sus propios pecados porque Él nació, vivió y murió sin pecado. Otra diferencia del sacerdocio de Jesús es que no era descendiente de Leví, como debían ser todos los sacerdotes, sino que fue sacerdote descendiente de la tribu de Judá. Por esta razón la carta a los hebreos dice en 5, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec se menciona en el Antiguo Testamento como sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham le pagara el diezmo como señal de reconocimiento de la superioridad del uno sobre el otro. Génesis capítulo 14 versículos 17 al 24. No se habla de su genealogía ni tampoco se sabe nada de su muerte. Fue establecido por lo tanto como sacerdote sin principio ni fin. De ahí que el sacerdote de Jesús sea comparable con el de Melquisedec. Primero, porque no perteneció a la tribu de Leví, de la cual descendían los sacerdotes, como tampoco perteneció Melquisedec. Pero además porque, al igual que en el caso de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo, se puede decir que no tuvo principio ni fin. Él siempre ha sido el mismo desde toda la eternidad. Algo que
tipificaba y apuntaba de manera perfecta hacia el sacerdocio de Cristo. Era el ritual que se realizaba el día de la expiación en el templo judío. Levítico capítulo 16 describe cómo el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santísimo, el día de la expiación debía despojarse de sus ropas sacerdotales, el pectoral y el efod, simbólicas de gloria, y quedarse solamente con una túnica de lino blanco como símbolo de pureza. Así había sido dictaminado por Dios. Luego ofrecía los sacrificios estipulados por la ley para tal día, y al terminar se alistaba para salir de dicho lugar y volvía a colocarse de nuevo el pectoral. El pectoral tenía, entre otras cosas, 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Esta vestimenta representaba en gran manera la gloria de la figura sacerdotal, la cual apuntaba hacia la persona de Jesús. ¿Por qué es esto importante? Por lo que vemos en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9, de cómo Cristo al encarnarse se despojó de su gloria, y en Hebreos capítulo 9 versículo 11, que nos habla de Cristo como el sumo sacerdote. Esto concuerda con lo que el sacerdote del Antiguo Testamento hacía el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote se despojaba de sus ropas sacerdotales, estaba tipificando a Cristo, quien al venir a la tierra se despojó de su gloria. Al quedarse el sumo sacerdote solo con una túnica de lino blanco para ofrecer sacrificio, estaba tipificando la santidad de Cristo al vivir y morir sin pecado, quien al final de su vida ofrecería un sacrificio, su propio cuerpo crucificado, sin mancha. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Luego el sumo sacerdote, después de ofrecer sacrificios, volvía a vestirse con sus ropas sacerdotales el mismo día de la expiación. Con esto estaba tipificando de nuevo a Cristo, quien después de morir volvería al Padre para ser investido de nuevo con toda su gloria. Juan capítulo 13 versículos 4 y 5. De ese modo Jesús en el Calvario pasó a ser nuestro gran sumo sacerdote. Romanos capítulo 8 versículo 34. Habla de que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y esa es una función sacerdotal. En la cruz, de una forma muy singular, pasó a ser sacrificio y sacerdote a la vez al ofrecerse a sí mismo. El sacerdocio de Cristo puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento en el momento en que Cristo muere en la cruz. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27 versículo 51. Y de esta forma el lugar santísimo que representaba la presencia de Dios quedó expuesto, lo que simbolizó que Cristo había abierto el acceso al Padre a través de su presencia. En adelante ya no habría necesidad de ir ante el sacerdote terrenal a confesar nuestros pecados, porque ahora tenemos tan mejor sacerdote, quien está sentado a la derecha del Padre y quien intercede ante Él por todos aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado. El libro de Hebreos explica en los capítulos 8 y 9 cómo Cristo es mediador de un mejor pacto con mejores promesas que el establecido en el Antiguo Testamento. Su sacrificio nos da confianza para acercarnos al trono de la gracia, como explica este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Jesús como Rey. Desde el Antiguo Testamento, como es en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios había anunciado al pueblo judío un rey descendiente del linaje de David, cuyo reinado sería eterno. Dios confirma esto de nuevo en Isaías capítulo 9 versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino,
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 32, Dios anuncia a María por medio del ángel Gabriel que el hijo que ella iba a tener ocuparía el trono de David y que sería un rey eterno porque su reinado no tendría fin. Esta promesa representaba el cumplimiento de algo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que se refería al reinado de Jesús. Veamos cómo Lucas lo relata. Lucas capítulo 1 versículos 26 al 32. Y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En Juan capítulo 18, versículos 36-37, Jesús mismo se revela como rey, algo que se reconfirma en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, donde Cristo es nombrado como el Rey de Reyes. Mirando hacia atrás en la historia de Israel, los reyes gobernaban de forma suprema y soberana, a pesar de que no cumplían las condiciones para reinar de esa forma. Jesús es supremo y soberano y posee las condiciones para gobernar de esa forma, con santidad y poder absoluto. Su reinado fue inaugurado con su venida a la tierra, pero aún no ha sido completado. Muchos son los que se quejan por las condiciones de maldad imperantes en el mundo y llegan incluso a cuestionar la benevolencia de Dios. Debemos recordar que el reinado de Cristo fue inaugurado, pero no ha sido instaurado aún sobre la tierra. Poner en tela de juicio la gestión de Dios sobre la tierra es como cuestionar a un presidente recién inaugurado su periodo de gobierno por no haber completado su programa. En un sentido, el reinado de Cristo comenzó en nuestros corazones al recibirlo como Señor y Salvador, pero llegará un momento en que habrá la instauración de un reino aquí en la tierra presidido por Cristo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Y entonces veremos su gloria y la reivindicación de su justicia. Conclusión. Como profeta, Jesús reemplazó a Moisés y vino a cumplir la profecía hecha por Moisés mismo en Deuteronomio capítulo 18 versículos 20-22. Podríamos decir que la función de profeta fue asumida por Cristo después de ser bautizado en el Jordán, cuando Él comenzó a proclamar las buenas nuevas del reino de los cielos, revelando así la voluntad de Dios para con el hombre. Como sacerdote, Cristo reemplazó a Aarón y sus descendientes. Cristo anunció esta función sacerdotal el día de su crucifixión, a la hora de ofrecer su cuerpo como sacrificio, y desde su ascensión ha estado sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Como rey, reemplazó a David y su reinado se convirtió en un reinado eterno. Por eso Jesús es llamado en Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 Rey de Reyes y Señor de Señores. Él asumió esta función cuando se sentó a la diestra del Padre. Su reinado alcanzará su máxima expresión cuando someta a todos sus enemigos e instaure su reinado aquí en la tierra, según se ve en Apocalipsis 20. Preguntas. ¿En qué sentido decimos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, ejerció la función de profeta? ¿En qué forma es Jesús nuestro sumo sacerdote? Menciona algunas diferencias entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio que ejerció Aarón. ¿Fue anunciado el reinado de Jesús? ¿Cuándo fue inaugurado su reinado? En el Antiguo Testamento aparecen figuras prototipos tanto de profeta como de sacerdote y rey. ¿A quiénes vino Jesús a reemplazar
en cada una de esas funciones?